Buenos días, estimados doctores. En este segundo video de la unidad 2, pues haremos referencia a las fases o pasos que el investigador debe seguir al confeccionar una entrevista. Con base en la clasificación mencionada en el otro video, se identifica que cada tipo de entrevista tiene su peculiaridad. Sin embargo, en el momento de su desarrollo, pues presentan determinados momentos homogéneos. Estos momentos o fases de la entrevista son los siguientes. En la primera fase, vamos a considerar la preparación. Es el momento previo a la entrevista, en el cual pues se planifican los aspectos organizativos de la misma, como son los objetivos, redacción de las preguntas y guías y convocatoria. En la segunda fase, que es la apertura, es la fase cuando se está con el entrevistado en el lugar de la cita, en el que se plantean los objetivos que se pretenden con la entrevista y el tiempo de duración. También es el momento oportuno para solicitar el consentimiento de grabar o filmar la conversación. En la tercera fase, que es el desarrollo, pues se constituye el núcleo de la entrevista en el que se intercambia información siguiendo la guía de preguntas con flexibilidad. Es cuando el entrevistador hace uso de sus recursos para obtener información, la información que se requiere. Y en la cuarta fase, que es el cierre, es el momento en el que es conveniente anticipar el final de la entrevista para que el entrevistado pues recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él pues cierta oportunidad de que profundice o exprese ideas que no ha mencionado antes. Se sugiere hacer una síntesis de la conversación para puntualizar la información obtenida y finalmente se agradece al entrevistado por su participación en este estudio. Es bueno que profundicemos y recordemos cuáles son las actitudes que debe tener un entrevistador y a la hora de confeccionar pues la entrevista o las preguntas de la entrevista. Estas, según Spradley y Flick, el tipo de preguntas que contiene una entrevista etnográfica pueden clasificarse en descriptivas, estructurales y preguntas de contraste. ¿Y cuáles serían las preguntas descriptivas? Pues estas preguntas tratan de reconocer tanto el lenguaje del informante, así como la forma particular con la que se describe un acontecimiento. Las preguntas estructurales pues serían aquellas que muestran cómo el entrevistado pues organiza su conocimiento sobre el tema. En cambio, las preguntas de contraste pues nos van a proporcionar información sobre el significado que utiliza el sujeto para diferenciar los objetos y los acontecimientos de la realidad. Voy a sugerirle algunas pautas para la formulación de estas preguntas, que lo primero que nada es que deben ser sencillas, breves y comprensibles, pero no deben dejar de ser adecuadas para el objetivo de la pregunta de investigación. Deben ser válidas, es decir, que los indicadores nos informen sobre lo que se requiere explorar. Así como también estas preguntas deben ser planteadas de tal forma que los entrevistados pues reconozcan, las entiendan o las entiendan de la misma manera. Aún cuando las preguntas se encuentren en un cuestionario escrito, deben estar formuladas en la forma oral y no escrita. Deben referirse a un solo hecho, no deben contener presuposiciones, deben adecuarse a la percepción, el conocimiento y el horizonte de previsión del entrevistado, y sobre todas las cosas pues deben evitarse enunciarlas de forma sugerente. El número de entrevistas que se debe realizar en un estudio cualitativo va a estar dado por lo que se conoce como punto de saturación. ¿Qué es el punto de saturación? Pues este se refiere al momento en que una entrevista ya no ofrece nuevos datos a los recolectados en entrevistas previas. Es decir, la saturación señala que la recogida de datos es completa. En la entrevista debemos considerar dos elementos importantes, que son la guía de entrevista y las características del entrevistador. Una vez que las entrevistas han sido efectuadas, pues se graban y transcriben para realizar su correspondiente análisis e interpretación. Y por último, pues se redacta el informe de investigación. El análisis de datos cualitativos de la entrevista idealmente debe ocurrir por el mismo investigador que recolecta los datos, de modo que se pueda generar una comprensión que emerge de las preguntas y los testimonios de investigación. El entrevistador deberá sumergirse mentalmente en el material primario recogido, o sea, debe transcribir las entrevistas, debe revisar las grabaciones y debe escribir las descripciones para realizar una visión de conjunto que asegure un buen proceso de categorización y así
realizar clasificaciones significativas para que a medida en que se revise el material, pues se obtengan mejores datos específicos. Por lo tanto, este proceso iterativo de recopilación y análisis de datos conduce al surgimiento de nuevas categorías emergentes durante el proceso de interpretación y teorización que conduce a valiosos resultados o debe conducirnos a valiosos resultados. En el proceso de teorización, y el entrevistador percibe, contrasta, compara, agrega y ordena categorías y sus propiedades, estableciendo pues nexos y enlaces donde va a especular también. A reflexionar en los contenidos de la entrevista a través de la triangulación, que no es más que la integración de los elementos teóricos, documentos y testimonios, pues se logrará concluir apropiadamente el proceso de interpretación que se inició en el mismo momento de comenzar la recolección de datos. En el complejo proceso de interpretación se pueden utilizar herramientas tecnológicas como apoyo en la categorización, análisis y triangulación de la información obtenida. Entre los más empleados se encuentran el Atlas y el Aqua, que son de acceso libre. Por otra parte, entre la ventaja del empleado de la entrevista se encuentran los siguientes, según Heinemann. Primero es que existe un amplio espectro de aplicación, ya que es posible averiguar hechos no observables, como pueden ser los significados, los motivos, los puntos de vista, las opiniones, las insinuaciones, las valoraciones, hasta las emociones, entre muchos otros. No se somete a limitaciones de espacio-tiempo, ya que debido a que es posible preguntar por hechos pasados y también situaciones planeadas para el futuro. Existe la posibilidad de centrar el tema, es decir, orientarse hacia un objetivo determinado o centrarla en un tema específico. La observación propia y ajena se puede hacer también porque da la posibilidad de averiguar tantas informaciones propias como opiniones, motivos, comportamientos, etcétera, como observaciones referidas a un suceso o a otra persona. Como es de mi conocimiento, en este curso existen doctores o personas vinculadas a la salud. Por eso voy a mencionar el uso y ejemplos de este tipo de técnica en el uso en la clínica y educación médica. Es conocido por todos que la técnica de la entrevista no es ajena a la práctica médica. Retomando la clasificación propuesta a partir de la planeación, el médico lleva a cabo entrevistas estructuradas todo el tiempo o casi a diario, como que quien dice. Un ejemplo clásico es el llenado de las escalas clínicas, como la mini prueba del estado mental, o cuando se buscan los criterios de Roma para identificar el intestino irritable. Una historia clínica cotidiana puede clasificarse según, puede clasificarse en la mayoría de las ocasiones como una entrevista semiestructurada. Las preguntas suelen ser estandarizadas, sobre todo al inicio, pero el rumbo de la entrevista lo definirán pues las manifestaciones del paciente, la hipótesis diagnosticada que el médico se plantee a lo largo del proceso y la información nueva que se obtenga. Algunas entrevistas, sobre todo en la rama psiquiátrica, podrían clasificarse como entrevistas no estructuradas. El clínico pues usará las diversas modalidades de la entrevista dependiendo del tipo de problema al que se enfrente, las características del paciente e incluso las preferencias personales. La historia clínica de un solo paciente puede conjeturar o conjuntar la entrevista estructurada al preguntar antecedentes, la entrevista no estructurada cuando es tribuna libre y la semiestructurada, el interrogatorio por aparatos y sistemas. O sea, que en una entrevista, pues el médico va a recurrir a las tres formas de estructuras de una entrevista. Por el acento de la educación médica tradicional en la investigación cuantitativa, cuando nos acercamos a los estudios cualitativos de recolección y análisis de datos, solemos hacerlo con cierto recelo. ¿Por qué? Porque para contradecir la visión puramente cuantitativa, es importante que tengamos en mente que la mayoría de los datos que obtendremos de los pacientes se logran con una herramienta por excelencia de la investigación cualitativa y que incluso la interpretación de esos datos también es de naturaleza cualitativa, o sea, que no existe tal investigación cuantitativa cuando estamos utilizando técnicas o métodos cualitativos para hacer
cierta investigación médica. Pero la utilidad de la entrevista no solo se va a manifestar en el consultorio, sino en los estudios clínicos de gran calado. Gran parte de los datos recabados en las series y reportes de casos, pues descansan sobre la información obtenida por una entrevista. Para ejemplificar lo que les estoy comentando, pues tenemos el caso, o mencionaremos el reporte mencionado por el virus de la influenza aviar H7N9, que muestra un dato preocupante obtenido por una entrevista. Por ejemplo, uno de los 3 enfermos no manifiesta contacto cercano con aves, lo cual puede ser indicio de la transmisibilidad del virus entre humanos. Los estudios moleculares apoyan la sospecha despertada por el dato obtenido en una entrevista al determinar una mutación por los receptores, al determinar una mutación que de forma experimental confiere mayor afinidad del virus que los receptores humanos a los aviares. En la toma de decisiones de educación médica, la entrevista pues juega también un papel fundamental. Uno de los ejemplos populares y alrededor del cual hay un gran cuerpo de evidencia es la entrevista de admisión a la escuela de medicina. A pesar de que sabemos que ya no son solo a la escuela de medicina, que hay muchas universidades que hacen estas entrevistas de admisión para otros tipos de carreras, ¿verdad? Si bien en algunos países no es muy socorrida en el pregrado, en las residencias médicas que suele usarse. Actualmente es muy difícil encontrar una escuela de medicina en los Estados Unidos de América, Canadá o Europa, en lo que no se utilice la entrevista como parte del proceso de admisión a la carrera de medicina. De hecho, para la mayor parte de los encargados, el criterio más importante pues es la entrevista realizada a estos estudiantes. La validez predictiva de las entrevistas se incrementa a medida que se estandarizan los dominios a medir. Se entrena a los entrevistadores o bien se establece todo un examen objetivo estructurado con estaciones basadas en entrevistas. Por ejemplo, el instrumento de las mini entrevistas múltiples. Como último ejemplo de la importancia de la entrevista en la educación médica, mencionaremos también o podemos mencionar el trabajo realizado por Boyer y Rice respecto al scholarship. Es en universidades de Estados Unidos que publicó un trabajo en el año 90. Para simplificar la explicación del concepto de scholarship, se usaba como sinónimo de beca o financiamiento de la investigación por excelencia. Eso ocasionaba un cierto desequilibrio dentro del profesorado de las universidades, donde quienes impartían clases, organizaban el funcionamiento de la institución o aportaban su trabajo, profesionales de la universidad quedaban rezagados o relegados de una carrera académica. En el trabajo de Boyer y Rice se proponía una visión amplia del scholarship, lo cual causó una verdadera revolución en la educación superior en Estados Unidos y, como consecuencia, en el mundo. La gran aportación consistía en ampliar el concepto más allá de la investigación cuantitativa, involucrando además la labor docente, el trabajo práctico y lo administrativo. Gran parte de la información que se usó para desarrollar este proyecto fue obtenida a partir de las encuestas y las entrevistas. Entonces, queridos estudiantes, a modo de conclusión, la entrevista es una técnica utilizada desde la antigüedad, no por ello es menos actual. De hecho, con las nuevas tecnologías se potencia cada parte del proceso desde el inicio, desarrollo hasta su análisis. La entrevista es uno de los instrumentos cuyo propósito es recabar datos, pero debido a su flexibilidad, pues nos va a permitir obtener información mucho más profunda y detallada que incluso el entrevistado y el entrevistador no tenían identificadas, ya que se adapta al contexto y a las características del entrevistado. Pues bien, estimados, hasta aquí este segundo video. En espera de sus comentarios y participaciones, estoy a su entera disposición. Muchas gracias.